Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de data binding y directivas. Vamos a ver el contenido, vamos a ver qué es data binding, la interpolación, sus operaciones, property binding, event binding, two-way binding, engine model, directivas de componentes, directivas estructurales y directivas de atributos. ¿Sí? Tenemos el ngFor, ngIf, engine model, ngClass y ngStyle. Bien, para empezar esto vamos a ver qué es data binding. El data binding lo que me permite a mí es la sincronización de datos entre lo que tenemos en la clase o el componente y el dominio, que sería la vista, o sea el front, la parte del HTML, el template. Esa sería la parte del DOM, de la vista. Bien, tenemos distintos tipos de data binding. Tenemos la interpolación, que va en una sola dirección. Fíjense, acá está el componente que ustedes tienen, o clase, va desde el componente hacia la vista, en una sola dirección, unidireccional. Después tenemos el property binding, ¿sí? Que también va en una sola dirección. En este caso, en el interpolación solamente nos permite, por ejemplo, si yo tengo una variable, pintarla en la vista, ¿sí? Con esto, con doble llave. ¿Sí? Eso ya lo vamos viendo. Acá hay una variable, ¿sí? Que se está pintando, ¿sí? En la vista. El property binding es parecido al anterior, solamente que este me sirve a mí para darle valores a las propiedades de los tags que yo tengo en la vista. Por ejemplo, acá tengo img, el srs sería para poner la dirección donde estaba la imagen. En este caso, esa propiedad yo la voy a encerrar entre corchete. Con que lo cierre entre corchete estoy diciendo que eso va a ser una propiedad que va a estar bindeada. Y aquí va el valor que yo le mando desde la clase, ¿sí? Desde mi componente. En este caso tengo un objeto product punto y un atributo imagen URL. O sea, en este objeto que está en la clase definido, ¿sí? El valor va a pasar por aquí y se lo va a pintar en la propiedad de este tag. Bien, ese es property binding. En este caso de interpolaciones sencillamente muestro la variable nada más, ¿sí? Y en la vista. Bien, event binding generalmente sirve para capturar los eventos que se producen en el HTML, ¿sí? Por ejemplo, un clic. Lo encierro, el evento yo sé que es clic, lo encierro entre paréntesis y yo voy a decir que eso es un evento. En la parte derecha tenemos un método que va a capturar eso. Cuando haga clic el usuario en algo, se va a guardar en esta parte, ¿sí? En este método. Este método tiene que estar definido en el componente para que actúe y realice la funcionalidad que se requiera. Y luego tenemos el two-way binding, o sea, va a ser de dos maneras, es bidireccional. Con el corchete ponemos que va a ser una propiedad, o sea, property binding, o sea que va a ser desde aquí, desde la clase hasta la vista. Y cuando ponemos los paréntesis, estamos diciendo que va a ser un event binding, o sea, lo que va a capture de aquí se lo manda a la clase o al componente. Bien, a través de esta variable, o puede ser un objeto, ¿sí? Bien, y para eso usamos engine model, para hacer bidireccional. Hasta ahí bien. Vamos a ver primero, ¿sí? La interpolación, que es hacia el DOM. Teníamos desde la clase, o acá está el componente, hacia el template. Template, acuérdense que es la vista, el HTML que ustedes manejan. Bien, esto se da en una sola dirección, o sea, solamente puedo mandar el dato. Si yo tengo acá cargado, pónganle una variable que vale algo, se la mando a la vista. Entonces, yo para modificar esa variable, desde aquí nomás tengo que modificarla, ¿sí? Entonces, desde aquí se modifica y se manda a la vista. Modifico y se manda a la vista. Bien, para esto tenemos cómo se usa esto, la interpolación, va el doble llave y el nombre de la propiedad, o atributo o variable que se quiere mandar a la vista. Bien, como decimos, va en un solo sentido, siempre va en un solo sentido. Por ejemplo, aquí tenemos una interpolación. Generalmente esto me sirve a mí para mostrar títulos en nuestro HTML, ¿sí? O carteles. Bien, por ejemplo, acá tenemos un componente, acá tenemos un template, y acá tenemos un template que está H1, ¿sí? Que es un encabezado. Por ejemplo, acá yo tengo en el componente tengo definido una variable de tipo string y que tiene este valor, que está en rojo. Bien, ¿qué pasa si esta variable yo quiero que se muestre a través de este tag h1? Entonces hago un bindeo. Digo que esta variable que se muestre aquí. Entonces encierro entre doble llave la propiedad o el atributo o valor, ¿sí? O variable que quiero mostrar. En este caso, esta variable la pongo aquí y la encierro. Entonces, esto que vale, ¿sí? El valor se iría a mostrar por medio de ese tag. Bien. También, aparte de mostrar solamente variables, se podría mostrar también, por ejemplo, el resultado de una función.
Por ejemplo, si tengo un método, acá tengo un getTitle que devuelve el título seguro, un string, esto va a devolver algo. Entonces esto también lo puedo bindear. Por ejemplo, pongo aquí entre llaves, pongo title, que va a ser una cadena, más lo concateno con el resultado de la función. Entonces este resultado me va a generar un resultado y se va a pintar aquí en nuestro template. Bien, también lo puedo pintar dentro de el H1 con inner text, ¿sí? El resultado de esto que venga y se ponga como texto en el H1. Bien, un pequeño ejemplo, digamos, para que vean. Bien, para este lado seguimos con la interpolación. ¿Qué pasa? A veces, generalmente, por ejemplo, acá tenemos un componente. Generalmente, a veces los objetos no tienen un valor definido. Al no tener un valor definido, un objeto, por ejemplo, este objeto estudiante, cuando se quiera mostrar en la vista, si no tuviera, por ejemplo, acá tenemos la vista, acá tenemos un video, si esto es un estudiante, student.name, voy a mostrar el nombre a través de un video de interpolación. Bien, y muestro su edad, age, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si el objeto nunca se instanció, o sea que no tiene valores o tiene valores no definidos o nulos? Cuando se quiera mostrar en el HTML no se iría a mostrar nada si ese objeto no se le dio un valor, ¿sí? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, acá dice, sí, a veces es posible que tengamos que esperar a que se complete una solicitud antes que se le asigne un valor a un objeto. Por tanto, eso va a fallar, ¿sí? O sea, el objeto va a tener que esperar la solicitud y después se va a cargar con valor y después se iría a mostrar. Eso pasa a veces, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una clase, ¿sí? Que está una clase interna dentro del componente, que tiene un name y tiene la edad. Bien. Aquí yo defino una variable de tipo global, student, que va a ser de tipo student, aquí. Y luego uso el constructor. El constructor se llama cuando se quiera crear el componente, una sola vez. Entonces, cuando creo el componente, yo voy a decir que ese estudiante lo instancio, creo el objeto. Bien. Luego, ¿qué hacemos? A su propiedad name, al nombre, le damos este valor y la edad le damos este valor. Entonces el objeto ya tendría un valor a la hora de construir el componente. Cuando se lance a la vista, prácticamente va a decir el nombre es del estudiante, mostrame el nombre. Sería Cristian Ballestero, aparecería aquí. Luego la edad. Bien. En caso, por ejemplo, para simular esto, para ver qué pasa si un objeto no tiene valores antes de que se muestre en el template. Por ejemplo, vamos a simular. ¿Qué pasa si en el constructor yo pongo un setTimeout? Sí, que es un método que ya viene, sí, con una función lambda. Bien, pones setTimeout, control el espacio y lo autocompleta el método. Este método lo que único que hace es un retardo nada más. Aquí esto simula que son 2 segundos que va a tardar en ejecutarse este método, ¿sí? 2 segundos pasan y recién se ejecuta lo que tiene este método dentro del constructor. Bien, acá, ¿qué hace? Construye al estudiante y después le asigna un valor y le da. Entonces, si lanzamos con este constructor, ¿sí? ¿Qué pasaría? Primero va a tardar 2 segundos, ¿sí? Y no va a mostrar nada, va a mostrar en el HTML, va a mostrar estudiante, nombre y edad, nada más. Estos valores no se irían a mostrar por el video porque el objeto no tiene valores todavía. Pasan los 2 segundos y recién se cargan. Entonces en la vista se refresca y ya recién aparecerían los valores bindeados. Bien, eso tienen que tener en cuenta. A veces no aparecen los valores, ¿por qué? Porque el objeto capaz que no tiene valores para mostrar al principio. Así o no está instanciado. Bien, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Por ejemplo, yo si tuviera un div, si tengo un div, y dentro de este div yo quiero mostrar los datos del estudiante. Por ejemplo, el nombre. Si hago un video, muéstrame el nombre, ¿sí? Y mostrarme la edad. ¿Qué pasa? Que si el objeto no tiene nada, entonces yo voy a hacer una pregunta. Voy a preguntar dentro del div. Vamos a usar una directiva estructural, que ya lo vamos a ver más adelante, en if, ¿sí? Igual y acaba la condición. Si el estudiante, si ese objeto, ¿sí? Estudiante, tiene algún valor, este div se iría a mostrar, se iría a crear por el template. Y a la vez, si tiene un valor, o sea, tiene un valor que no sea nulo, ¿sí? O indefinido, entonces se iría a mostrar también el nombre. Luego, para mostrar la edad, ¿cómo preguntaría yo? Acá hago otro div para mostrar la edad y voy a preguntar al estudiante, ¿sí? Si tiene algún valor y el estudiante en su parte de edad, ¿sí? Si tiene algún valor. Si estos dos se cumplen,
Prácticamente se irían a mostrar los datos normales. Esta es una forma, digamos, de solucionar ese error cuando el objeto no tenga valores definidos en su atributo. ¿Sí? Entonces acá te pregunta, che, si el objeto tiene algo, recién mostralo. Y acá, si tiene algún valor, recién muéstrame la edad. ¿Sí? Si se cumplen las dos condiciones. Esa es una forma de solucionarlo también. Pero como que es muy engorroso hacer un ngIf, después acá está preguntando, che, el objeto tiene algo y después mostrarme la edad. Bien, para eso vamos a usar, para solucionar eso vamos a usar esto, ¿sí? El signo de pregunta, ¿sí? Aquí, fíjense, tenemos lo mismo, tenemos un div que diga el estudiante, nombre, acá hacemos un video. Fíjense, tenemos el objeto, punto y el nombre, pero antes de poner punto se agrega el signo de pregunta. Con esto evitamos, digamos, que, por ejemplo, si yo tendría el estudiante, acá yo tenía el estudiante, si tiene valores recién lo muestro. Aquí lo que hace es más fácil, digamos, pregunta si el estudiante tiene ese nombre, si lo tiene.